No, mi vida antes era una vida normal, pasa que vengo de padres separados también, conflictos en la familia y bueno, después había empezado, mi mamá después encontró al Señor y bueno, empezó a congregar en una iglesia, nosotros también, pero después de un tiempo se apartó y bueno, nosotros nos fuimos al mundo también. Y bueno, crecimos en un barrio humilde, rodeado de droga, de delincuencia y de cosas que, ¿no? Como que uno ve en la sociedad hoy en día. Y bueno, uno cayó en alguna de esas cosas, ¿no? Tanto como un poco en la droga y un poco en lo que es la delincuencia, pero muy poquito. Pero bueno, el Señor de ahí nos rescató después. Teniendo padres separados, uno tiene ese vacío de la falta de papá, que al tener conflicto con mi madre no lo podíamos ver. Y bueno, por ahí se generaba, al no perdonarse, un enfrentamiento y bueno, nosotros no podíamos estar con él. Después, cuando pudimos, estábamos en el medio de todo ese conflicto y bueno, uno creció con enojo, con rencor y bueno, con esa falta del padre, que también lo veíamos pero no era lo mismo. Y cuando estaba con mi familia tenía falta de perdón, quizá con los amigos, todo, uno se reía, hacía chistes, todo, pero después uno sentía un vacío, ¿no? Y siempre uno trata de llenar ese vacío con cosas. Y bueno, después tenés todo lo que te ofrece la sociedad, ¿no? Baile, mujeres, alcohol. Y bueno, así un poco desenfreno, pero gracias a Dios, a lo que poco se me había sembrado cuando era niño en la palabra, yo creo que eso me ayudó a tener límites en no irme tan profundo en lo que es las adicciones. Sinceramente no tenía proyecto de nada, iba al colegio a molestar, y era muy molesto y depende el año que estaba. Hay años que fui muy molesto y bueno, desde más chico sí era más estudioso, me sacaba 10, mejor compañero, todo, pero después llegó un momento en mi adolescencia que me descarrié más y ya iba a molestar directamente al colegio y faltaba el respeto y bueno, me echaron del trabajo, de la casa. En ese tiempo se abrió la oportunidad de comprar una casa que estaba abandonada ahí al lado de casa, un vecino. Y bueno, pudimos concretar eso y me fui ahí con mi novia, en ese tiempo era mi novia, y bueno, ella después tenía problemas en el embarazo. El bebé que estaba dentro del vientre no tenía líquido ella, amniótico. Y bueno, un día angustiada fue a la iglesia. Y ahí ella se entregó a Cristo. Y Dios hizo un milagro, pero yo todavía no tuve el encuentro. Empecé a creer. Uno de mis hermanos había empezado a ir a la iglesia y trajo un video una vez de un arrebatamiento, una película del arrebatamiento. Bueno, yo empecé a creer y a ver en qué mundo había yo traído o estaba trayendo un bebé. Y me empecé a sentir culpable. Y bueno, después el milagro que Dios hizo me impactó y cuando nació el bebé lo dediqué a Dios. Y bueno, y a los días de dedicarlo, a los 3 días de dedicarlo a Dios en la iglesia, lo presenté al bebé. Yo le dije a Dios con todo mi corazón en ese momento: yo sé que yo estoy perdido, pero si pasa algo en este mundo, que este bebé se vaya contigo. Y a los 3 días tuve un encuentro con el Señor en mi casa, estaba solo. Yo sentí algo especial que nunca había sentido en ese momento y puso en mi corazón de ver una película de Jesús, de la vida de Jesús, que era un cassette viejo, porque en ese tiempo no había DVD todavía, y bueno, era un cassette viejo que hace mucho que estaba, que yo lo había visto cuando era chico, y cuando lo puse se veía perfecto, era algo, se lo puede llamar sobrenatural. O sea que se abrieron mis ojos. Yo creo que cuando viví la adolescencia y la juventud estaba como que está cegado,
no cree en Dios. Yo decía, yo creo en Dios, pero no creo ni en los pastores ni en los sacerdotes. Yo creo que la mayoría de la gente te da esa respuesta cuando uno le habla. No creo, creo en Dios, pero como un Dios lejano, como que no Él no se interesa por nosotros, o que si existe, no sé, me perdonará algún día. O sea, uno en eso imagina que Él puede venir o puede acercarse. Y bueno, yo sentí en ese momento, mientras veía la película, era algo que como que en un instante vi mi vida perdido, mi vida de pecado, de ofender a Dios continuamente sin saberlo, porque eso es lo que hoy pasa, ¿no? La gente ofende a Dios y no saben lo que hacen. Entonces ahí vino una convicción de pecado muy grande. Y yo en ese momento le dije a Dios, yo sé que estoy perdido, y como que no había remedio para mí. Me convenció de pecado, o sea, como que lo que está en la Biblia se hizo real en ese momento en mí. Y decía, yo me veía camino al infierno. Y ahí, cuando tuve esa convicción tan profunda, yo vi al Señor así como en visiones, algo sobrenatural, con las manos abiertas, diciéndome, no es necesario que vos te pierdas, yo pagué por ti. Y ahí terminando la película, había un ministro que te dirigía a hacer una oración. Yo la hice con todo mi corazón. En ese momento tenía la lengua trabada, no sabía por qué, después lo entendí, pero igual la dije como pude, y era un río de lágrimas, como me había tocado Dios, ¿no? En ese momento. Y cuando la terminé de decir, sentí como que algo entró y se me liberó, o recibí vida, bueno, lo que hoy se llama el nuevo nacimiento en la palabra, pero eso es lo que me sucedió. Cuando llega mi madre a la noche de la iglesia, que estuvieron clamando por mí también, porque mi mamá era una guerrera de oración. Ella clamaba, ella nos veía en la calle, a mis hermanos y a mí, a la madrugada, estábamos en la esquina, después por ahí no íbamos, no sabía qué hacíamos. Entonces ella clamaba siempre, y después cuando ella empezó a clamar y a decir, pedí perdón a Dios también por sus pecados, y porque ella se hacía responsable, que porque ella se había apartado, nosotros también. Yo creo que eso movió también la mano de Dios. Y bueno, cuando ella llegó, la abracé y le pedí perdón, porque yo tenía mucho rencor con mis padres por estar en medio de ese conflicto, ¿no? que ellos tenían. Mi esposa también, que estábamos, sinceramente, ella lo puede corroborar, lo podrá decir algún día, podrá contar también. Estábamos los dos un poco por obligación, no porque no nos queríamos, sino porque eran muchas peleas las nuestras. Estábamos porque, bueno, había quedado embarazada, pero eran muchas peleas. Nos queríamos, nos amábamos, pero eran muchas peleas. Y como que eso había cubierto tanto el amor, ¿no? que uno se tenía. Claro. Y de casarse ni hablar. Pero cuando Cristo vino, renovó el amor. No es que lo hicimos porque Dios lo dice la palabra, sino que lo hicimos porque Dios puso amor en nuestro corazón. Y bueno, me bauticé y me casé.